Resulta y resalta que hoy estaremos haciendo la visita de varios negocios privados aquí en la ciudad de La Habana para comentarles ciertos y determinados apuntes que les traigo relacionados con el tema en conjunto con unas cuantas actualidades de este último mes de 2024 aquí en Cuba. Así que acompáñenme. Sin dudas, un tema del cual teníamos que hablar durante estos días es toda esa polémica que gira en torno a los negocios privados. Sí, esos que supuestamente le darán un giro de 180 grados a Cuba y la salvarán de toda la crisis. Pues entonces repasemos algunas notas y como siempre comenten ahí abajo qué creen al respecto de todo esto. Y qué mejor forma de iniciar este video que visitando nuevos negocios como este que abrió en una esquina con una ubicación bastante privilegiada, nada más y nada menos que la mismísima intersección de Infanta con Carlos III. El local en cuestión estuvo clausurado por bastante tiempo y los vecinos de todos los alrededores que componen al mismo vieron todo el proceso de construcción de esta mediana o pequeña empresa. Tengo entendido que en el ayer cumplía función de bar, el bar Las Avenidas. Y mientras van corriendo muchas imágenes sobre lo que es el interior de este negocio como tal, me gustaría arrojarles un punto de vista o más bien una percepción como cubano, y es que muchos de estos negocios cuando hacen su gran apertura utilizan ciertas y determinadas estrategias. Por ejemplo, para llamar la atención de los clientes o más bien de todas esas personas o pocas personas que tienen la posibilidad de comprar en estos sitios, hacen una especie de ofertas especiales o muchos de los productos los venden a un precio más económico que el resto de los negocios privados. Hashtag competencia. Una tortilla, ¿no? ¿Cuántas tortillas serán? Vamos a dar igual a ver. Y algo que podría decirles relacionado con todo lo que acabo de mencionar anteriormente es que cuando fui a documentarles estas imágenes del negocio, vi una oferta especial de una olla reina en 17.000 pesos, que aquí va a estar apareciendo el cambio en dólares y en euros para que saquen sus cálculos. Un efecto electrodoméstico que sin dudas te encuentras en muchos sitios en 24.000 o en 25.000 pesos cubanos. Déjenme contarles que quise merodear un poco la zona de Cuatro Caminos. Miren el mercado aquí a mi izquierda, para mostrarles una MIPYME que hace esquina justo en los alrededores de este supermercado, que casualmente en el ayer, desde que yo tengo uso de razón, antes era una bodega, y ahora van a ver en lo que se ha convertido en la actualidad.
Ahora bien, para nadie es un secreto la difícil situación energética por la cual está atravesando el país hoy en día por disímiles factores que muchos de ustedes conocen. Dígase la falta de combustible, la desconexión intermitente de las centrales termoeléctricas que alimentan a toda Cuba, entre otros. Debido a esto, creo que surge la necesidad de dar a conocer un decreto relacionado con los negocios privados para, y cito, el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue una noticia que causó bastante ajetreo en las redes sociales en los últimos tiempos o en las últimas semanas, que todos estos negocios privados, o más bien los actores económicos, deben generar al menos la mitad de la energía eléctrica que consumen en todo el tiempo que prestan sus servicios. Es por esto que, para sorpresa de absolutamente nadie, es bastante frecuente, o ya se ha normalizado un poco, es que la ciudad se encuentre en una completa penumbra mientras que muchos de estos negocios continúan funcionando. La parte de... ¿Cómo te da la libre de tomate? 200. Gracias. No es mago. Por si fuera poco, en este minuto del video quería compartirles un story time que tiene que ver muchísimo con el tema de hoy. Una de esas situaciones o una de esas cosas que uno como cubano solo puede decir: Andela, ya tú sabes, no es fácil. Resulta que los otros días yo me acercaba a mi mediana o pequeña empresa de confianza en búsqueda de cosas necesarias para la casa. Un paquetico de perro, una bolsa de pan, un pomo de mayonesa, un paquete de pollo. Ok, aquí me tengo que detener. Le pregunto: oye, ¿qué pasó con el paquete de pollo que estoy mirando la pizarra y está borrado? ¿Sucedió algo? Bueno, te cuento, querido amigo, que aquí en esta mi pyme no va a haber pollo ni habrá jamás. ¿Qué? Rápidamente, como persona curiosa que soy, tuve que preguntarle el porqué de esta situación, y más que era un sitio donde yo siempre acostumbraba a comprar un producto como el pollo. Y él me dice que debido a que le pusieron un precio topado, él no tiene ningún tipo de ganancia a la hora de revenderlo dentro de su negocio. Además, súmenle a eso el costo que debe pagar para transportar esa mercancía a este sitio. Entonces, imagínense y comenten ahí abajo cómo va a ser toda esta situación con el ave nacional, no el tocororo, el pollo, que uno comúnmente terminaba encontrándolo en sitios como estos. Y si no conoces mucho sobre el término precios topados, estuve creándoles todo un video respecto a eso, y algo muy importante relacionado con mi falta de atención a la hora de ponerles el enlace de un video que quiero recomendarles para que vean después de que están viendo en la descripción o algo. Es una estrategia que les voy a dar a mi comunidad de anticipación para que encuentren estos videos cuando yo los menciono y no se los coloco en la descripción del mismo. Nada, en la parte del buscador de YouTube
pueden poner, por ejemplo, el término Yonex Dose, precios topados, y en los resultados de la búsqueda van a dar con ese contenido. Y de esta manera concluimos este debate a modo de actualización sobre los negocios privados y todas sus realidades, las que están viviendo en la actualidad, terminándose ya este 2024. Como siempre, la caja de comentarios es libre de que ustedes comenten sus opiniones al respecto y qué creen sobre lo que estuvimos exponiendo en este video. Aquí me encuentro que por tratar de encontrar un lugar pacífico, con tranquilidad, sin tanto bullicio, para poder transmitirles todo lo que les tengo anotado o todo lo que tengo aquí, he hecho una visita, yo creo que por todos los parques de la ciudad. Por ende, hoy los dejo que comenten en qué zona nos encontramos ya finalizando el video. Como siempre, los invito a que si este video te gustó o te sirvió de algo, que le des un me gusta y que lo compartas con un amigo y te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Gracias como siempre por ver hasta el final. Nos vemos próximamente o en unas horas con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.